En los rincones más diversos de la Tierra, desde humedales brillantes hasta selvas impenetrables, las aves han desplegado uno de los abanicos evolutivos más sorprendentes de la naturaleza. Sus picos. No son simples herramientas para alimentarse, son esculturas vivientes, símbolos de adaptación y belleza. Cada forma, cada curvatura y cada color nos habla de millones de años de historia, de luchas silenciosas por sobrevivir y de una creatividad natural que ningún artista podría imitar. Observarlos es asomarse a un universo donde la rareza se convierte en perfección. Los picos más extraños del planeta son verdaderos enigmas. Algunos se arquean hacia arriba como pinceles que pintan el aire, otros parecen espadas, cucharas, garfios o incluso instrumentos de música afinados por la evolución. Lo más asombroso es que, detrás de cada forma extraña, existe una función precisa, desde atrapar presas invisibles bajo el agua hasta seducir a una pareja con destellos insólitos. Un dato fascinante es que en el mundo existen más de 10.000 especies de aves, y cada una posee un pico único, como si fueran huellas digitales irrepetibles. Pero esta perfección, tan rara y hermosa, está en riesgo. La destrucción de hábitats, la contaminación y el cambio climático amenazan la continuidad de estas maravillas vivientes. Contemplar un pico extraño no es solo admirar un capricho de la naturaleza. Es comprender que la vida ha creado soluciones brillantes para sobrevivir, y que protegerlas es proteger nuestra propia historia en este planeta. En este viaje descubriremos cómo la rareza puede ser la mayor prueba de belleza y por qué cuidar de estas aves es, en realidad, cuidar de nosotros mismos. En las vastas llanuras de América Central y del Sur, donde los ríos serpentean entre sabanas y humedales infinitos, aparece una figura majestuosa que parece salida de un mural antiguo, la cigüeña de Jabirú. Su tamaño colosal, que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura, la convierte en una de las aves voladoras más grandes del continente. Pero lo que realmente la distingue, y la trae a nuestra lista de aves con los picos más extraños del planeta, es su gigantesco pico negro, robusto, recto y descomunal, una herramienta tan imponente como elegante, que parece esculpida en obsidiana. El pico del Jabirú es una obra maestra de la evolución. Con más de 30 centímetros de longitud, se asemeja a una pinza monumental diseñada para atrapar peces, tortugas pequeñas y hasta serpientes que se deslizan por las aguas turbias. Su forma ligeramente cóncava hacia adentro le permite sujetar con fuerza a sus presas resbaladizas, y su punta recta funciona como un arpón preciso que penetra con firmeza. En un mundo donde muchos picos son curvos, finos o delicados, el del Jabirú destaca como un bloque poderoso,
una verdadera extensión de su fuerza natural. En el contraste de su plumaje blanco níveo y su cuello desnudo teñido de rojo y negro, el pico adquiere un protagonismo especial. Es oscuro, reluciente bajo el sol, y combina con la máscara negra que cubre su rostro, dándole un aire imponente y misterioso. Esa rara paleta de colores convierte al jabirú en una presencia inconfundible, un guardián de los humedales cuyo aspecto recuerda más a un tótem que a un ave. Su rareza estética lo hace parecer un emisario ancestral de los ríos sudamericanos. Durante el cortejo, el pico juega un rol sutil pero esencial. Aunque no tiene cantos melodiosos, los jabirúes entrechocan sus enormes picos en rituales sonoros que se escuchan a distancia. Este golpeteo seco y rítmico reemplaza al canto y actúa como declaración de fuerza y compromiso entre la pareja. Una vez unidos, los jabirúes forman vínculos monógamos y construyen nidos gigantescos en los árboles más altos, donde el pico vuelve a ser útil, transportando ramas y acomodándolas con sorprendente delicadeza para sostener a las futuras generaciones. Su dieta está marcada por la versatilidad que le otorga ese pico monumental. Puede capturar peces con un movimiento lento y calculado, acechando con paciencia, pero también puede atrapar reptiles o pequeños mamíferos cuando se aventuran demasiado cerca del agua. Es un cazador de movimientos elegantes, y su pico no solo le da ventaja, sino también una imagen de autoridad en los ecosistemas acuáticos. Su tamaño y fuerza lo convierten en un depredador natural de respeto. Un detalle poco conocido es que, a pesar de su aspecto solemne y pesado, el jabirú puede volar con gran elegancia y recorrer enormes distancias en busca de alimento. Desde las alturas, su silueta es inconfundible, con su pico negro proyectándose hacia adelante como una lanza que guía el rumbo. Ese vuelo, acompañado del pico poderoso, le permite conectar distintos humedales, convirtiéndose en un viajero imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. La rareza del jabirú no solo está en la forma y el tamaño de su pico, sino también en el simbolismo que encierra. Es un ave que representa la fuerza de los humedales, un recordatorio viviente de que los ríos son arterias que dan vida a incontables especies. Su pico, aunque extraño y gigantesco, no es un exceso de la naturaleza, sino un ajuste perfecto para el rol de guardián de los pantanos. Por eso, su presencia es un indicador de la salud ambiental en las regiones donde habita. Hoy, sin embargo, el jabirú enfrenta amenazas silenciosas. La destrucción de humedales, la contaminación de los ríos y la expansión agrícola que reduce su hábitat. Observar ese pico imponente en acción es contemplar la historia de miles de años de evolución, y también sentir el deber de protegerlo. Porque si perdemos al jabirú, perderemos mucho más que un ave. Se irá con él el símbolo viviente de la grandeza y fragilidad de los ríos que sostienen la vida en el corazón de América.
Antes de continuar con este fascinante documental, si estás disfrutando de este viaje al fascinante mundo de las aves y sus picos más extraordinarios, te invitamos a apoyar esta aventura suscribiéndote a Avelandia, dejando tu like y compartiendo este contenido con quienes también aman la naturaleza. Juntos podemos hacer que más personas descubran la belleza, la rareza y la importancia de proteger a estas maravillosas criaturas. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Surcando los cielos tropicales, donde las corrientes de aire caliente elevan a los grandes planeadores, aparece la ave fragata, una silueta negra y estilizada que parece recortada contra el horizonte como un buque pirata en pleno océano. Su envergadura alar puede superar los 2 metros. Pero lo que la convierte en protagonista de este documental no es solo su vuelo eterno ni su garganta roja inflable, sino su pico, largo, delgado, ganchudo en la punta, un arma de precisión que sostiene su estilo de vida singular y fascinante. El pico de la fragata es una daga curvada hacia abajo, forjada por la evolución para cumplir múltiples roles. En el aire, le sirve para arrebatar peces directamente de la superficie marina, sin necesidad de sumergirse. Basta con un movimiento rápido, un latigazo certero de su pico en forma de gancho, para hacerse con la presa. Esa misma curva final, que le da apariencia de garfio, se convierte en la firma de un ave que ha encontrado en los cielos su medio natural, sin ensuciarse jamás con la sal del mar que tanto necesita. Su rareza se hace evidente en su dieta y en su forma de cazar. A diferencia de otras aves marinas, la fragata no tiene plumaje impermeable y no puede zambullirse en el agua sin riesgo de hundirse. Por eso, su pico es la clave de su supervivencia. Con él roba peces a otras aves en pleno vuelo, un comportamiento conocido como cleptoparasitismo. En esos instantes, su pico se convierte en garra aérea, una herramienta intimidante con la que obliga a sus rivales a soltar lo que llevan en el buche. Es un ejemplo extraordinario de cómo la forma de un pico puede definir la personalidad entera de una especie. El plumaje negro brillante del macho, acompañado de ese saco gular rojo que infla como un globo durante el cortejo, crea una imagen inolvidable. En esas exhibiciones, el pico vuelve a tener un papel importante. Los machos lo entrechocan con suavidad o lo muestran con movimientos precisos, como si ese garfio no solo sirviera para cazar, sino también para enamorar. Bajo el sol tropical, el contraste entre el rojo intenso de la garganta, el negro de las alas y el brillo acerado del pico es un espectáculo que roza lo mítico. Los nidos de la fragata, construidos en manglares o en arbustos costeros, son plataformas sencillas hechas con ramas, recolectadas y acomodadas con ayuda del pico. Allí,
Ese mismo instrumento que roba presas en el aire se transforma en una delicada pinza que acomoda material para dar seguridad a un huevo o a un polluelo frágil. Este cambio de roles muestra la dualidad del pico, arma de pirata en el aire, pero también herramienta de constructor y protector en tierra. Un dato curioso y poco conocido es que las fragatas pueden pasar más de una semana en vuelo continuo, durmiendo incluso planeando sobre las corrientes ascendentes. Durante esas travesías, el pico no descansa. Permanece listo para atrapar cualquier oportunidad, ya sea un pez que salta a la superficie o una presa distraída que otra ave transporta. Es un recordatorio de que, para la fragata, la supervivencia depende tanto de sus alas como de ese gancho perfecto que lleva al frente. La rareza de la fragata radica en su carácter dual, un ave que no toca el mar pero depende por completo de él, un planeador incansable cuyo destino está atado a un pico que roba y atrapa. En la curva de ese garfio se condensa toda su estrategia de vida, desde el romance hasta la piratería aérea. Pocos picos del reino animal tienen tanto poder de definición sobre una especie entera como el de esta ave marina. Hoy, sin embargo, las poblaciones de fragatas enfrentan la disminución de peces por la sobrepesca y la degradación de manglares donde anidan. Contemplar a una fragata en vuelo, con su pico curvo recortado contra el azul del cielo, debería inspirarnos a reflexionar. Protegerla es preservar la libertad del aire y la pureza de los océanos. Porque en ese pico ganchudo, extraño y fascinante, no solo habita una estrategia de caza, sino también la historia de un planeta que ha sabido tallar en el aire a uno de sus piratas más elegantes. En los espejos de agua poco profundos, donde la brisa acaricia las olas suaves y los reflejos del cielo se mezclan con la tierra, aparece una figura de elegancia singular, la aboceta común. Su cuerpo blanco impecable, adornado con manchas negras contrastantes, recuerda a una obra de caligrafía trazada con pincel fino. Pero lo que verdaderamente la eleva a la categoría de ave extraordinaria es su pico, largo, delgado y curvado hacia arriba, como si la naturaleza hubiese decidido desafiar la lógica de lo recto y crear un instrumento único, delicado y fascinante. El pico de la aboceta es una rareza absoluta en el mundo de las aves. A diferencia de los picos rectos o curvos hacia abajo que predominan en las especies costeras, el suyo se arquea en dirección contraria, formando una suave curva ascendente que parece desafiar las leyes de la gravedad. Esa forma no es un capricho estético, sino una herramienta especializada para filtrar diminutos invertebrados en aguas poco profundas. Con un movimiento de barrido de lado a lado,
Como si peinara la superficie del agua, la boceta atrapa pequeños crustáceos, insectos acuáticos y larvas invisibles al ojo humano. Esta manera de alimentarse convierte su pico en una extensión de su sensibilidad. No necesita clavar ni atrapar con violencia. Su técnica es fluida, casi danzante. Mientras camina con elegancia por los humedales, el pico se mueve como una pluma en manos de un pintor que recorre el lienzo. Esa extraña curvatura ascendente le permite separar lo diminuto de lo inútil, cribando el agua con la precisión de un instrumento milimétricamente diseñado. Por eso, su rareza no solo está en la forma, sino en la función poética que encarna. El plumaje blanco y negro, combinado con sus largas patas azuladas, refuerza la sensación de delicadeza y pureza. Durante la época de cortejo, el pico también se convierte en protagonista. Los machos lo usan en una danza en la que acarician con suavidad el cuello de la hembra, como si esa herramienta, normalmente asociada a la búsqueda de alimento, se transformara en un símbolo de ternura y compromiso. Así, la boceta nos recuerda que incluso lo más extraño puede ser también lo más bello. Sus nidos son simples depresiones en el suelo, a menudo en islas arenosas o playas de lagos poco profundos. Allí, el pico cumple otra función inesperada. Recoge ramitas, plumas o hierbas para reforzar la base y proteger a los huevos. El mismo pico que filtra diminutos crustáceos se convierte en arquitecto de cuna, mostrando la versatilidad de esta herramienta tan peculiar. Pocos saben que los polluelos, apenas nacen, ya son capaces de alimentarse por sí mismos, y pronto aprenden a imitar los delicados movimientos de barrido del pico de sus padres. Un dato poco conocido es que, durante el vuelo, el pico curvado hacia arriba crea una silueta inconfundible, convirtiendo a la boceta en un símbolo viviente de rareza y gracia. A diferencia de otras aves costeras, cuyo perfil aéreo tiende a confundirse, la boceta parece llevar siempre un toque de extravagancia, como si su pico fuera una firma dibujada contra el cielo. Es un recordatorio de cómo incluso en los detalles más pequeños, la naturaleza encuentra formas de destacar lo extraordinario. La boceta común no solo deslumbra por su rareza, sino que también juega un papel crucial en el equilibrio de los humedales. Su pico especializado la convierte en un regulador natural de pequeños invertebrados acuáticos, lo que contribuye al mantenimiento de estos ecosistemas delicados. Al perder sus hábitats debido a la urbanización, la contaminación y el cambio climático, perdemos también a una de las joyas evolutivas que mejor encarnan la armonía entre forma y función. Mirar a una boceta recorrer un humedal, con su pico curvado hacia arriba y sus movimientos serenos, debería inspirarnos a reflexionar. Su rareza es un recordatorio de que la belleza no siempre sigue las normas de la simetría ni de la lógica, sino que surge de lo inesperado.
Proteger a la aboceta común es proteger la diversidad de diseños que la naturaleza ha esculpido con paciencia infinita. Porque en esa curva ascendente de su pico se esconde no solo una estrategia de vida, sino también un mensaje. Lo extraño puede ser, al mismo tiempo, lo más hermoso. En las costas bañadas por el Pacífico, donde las olas rompen con fuerza contra los arrecifes y el sol dora las arenas, aparece un ave que roba miradas de inmediato. El piquero de patas azules. Su andar torpe y simpático puede engañar al observador casual, pero detrás de esa apariencia risueña se oculta un especialista nato en la vida marina. Y lo que lo trae a este documental es su pico, una lanza viva, larga, recta y afilada, diseñada para atravesar el agua como si fuera aire. El pico del piquero es su mejor arma y su herramienta más fiel. Su forma puntiaguda y fuerte le permite lanzarse en picada desde alturas sorprendentes, clavándose en el mar con una precisión que raya lo imposible. En ese instante, el ave se convierte en una flecha azul y blanca, y su pico, en la punta de ese proyectil, atraviesa el agua sin ofrecer resistencia. Así captura peces como sardinas y anchoas, sustentando su vida y la de sus colonias. Aunque sus patas azules suelen robar protagonismo en la danza del cortejo, el pico del piquero también tiene un papel discreto pero esencial en la vida romántica de la especie. Durante los rituales, los machos no solo muestran sus pies de un azul brillante, también entrechocan los picos en un gesto que parece un duelo simbólico, una manera de demostrar vigor y confianza. Ese mismo pico, que parece frío e inflexible, se convierte en un lenguaje de amor y conexión. Su plumaje blanco puro con tonos pardos en las alas contrasta con el azul intenso de sus patas y con la sobriedad de su pico oscuro. Es una combinación que refleja la dualidad de esta ave, colorida y llamativa en sus patas, pero sobria y letal en su rostro. Esta mezcla lo convierte en un emblema de rareza, pues pocas aves logran equilibrar el humor y la belleza con un pico tan funcional y eficiente. El nido del piquero no es elaborado ni oculto. Prefieren las playas abiertas y las islas desprovistas de vegetación, donde el pico vuelve a ser protagonista, pues lo usan para raspar el suelo y formar un círculo de guano que delimita su territorio. Allí, el pico no caza ni corteja, sino que traza fronteras invisibles que sostienen el orden dentro de la colonia. Un gesto simple, pero cargado de significado en la vida social de estas aves. Pocos saben que el piquero de patas azules puede sumergirse a más de 20 metros de profundidad en cuestión de segundos, confiando en la aerodinámica de su pico para cortar el agua y llegar al banco de peces. Ese salto al vacío, repetido decenas de veces al día, solo es posible gracias a la perfección con que la evolución ha moldeado ese pico, transformándolo en una herramienta de supervivencia que ninguna otra parte de su cuerpo podría sustituir.
Su rareza y belleza residen precisamente en esa dualidad. Un ave divertida a los ojos humanos, con un andar cómico y patas de un azul casi eléctrico, pero al mismo tiempo un depredador implacable, armado con un pico que parece diseñado por ingenieros de precisión. Esa combinación lo hace único, digno de figurar en la lista de las aves con los picos más extraños y fascinantes del planeta. Hoy, las colonias de piqueros enfrentan amenazas derivadas de la pesca industrial, que agota los cardúmenes que sostienen su dieta. También el turismo descontrolado pone en riesgo sus nidos expuestos. Proteger al piquero de patas azules es proteger el equilibrio entre gracia y fuerza que encarna en su figura. Porque ese pico oscuro, que corta las olas como cuchillo, es también un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra la forma más bella de ser eficiente, y que depende de nosotros mantener ese milagro vivo. En las sabanas abiertas del África austral, entre pastizales interminables y árboles dispersos, camina un ave que parece salida de un antiguo relato, el cálao terrestre sureño. Su andar pesado y solemne recuerda más a un personaje prehistórico que a un pájaro moderno. Pero lo que lo eleva a esta lista es su pico monumental, grueso, curvado y armado con la fuerza suficiente para romper caparazones, arrancar cortezas y hasta dar caza a pequeños animales. Este pico es mucho más que un instrumento de alimentación, es la marca de un linaje ancestral que se resiste a desaparecer. El pico del cálao terrestre sureño es una obra de arquitectura natural. De base ancha y robusta, se arquea hacia adelante como una daga que no solo corta, sino que también golpea y desgaja. En su extremo, un gancho poderoso le otorga la capacidad de desgarrar. Pocos picos en el reino de las aves pueden jactarse de tal versatilidad. Sirve para cazar reptiles, insectos y roedores, pero también para abrir frutos o excavar entre la corteza en busca de alimento oculto. Es un pico forjado para la supervivencia en ecosistemas duros y cambiantes. Su rareza también reside en el contraste entre lo feroz de su pico y la viveza de sus colores. El plumaje negro intenso se realza con un rostro adornado por piel desnuda de tonos rojos y azules que rodean el pico, como si la naturaleza hubiese querido anunciar a todos su singularidad. Bajo el sol de la sabana, este contraste es deslumbrante. Un ave que intimida y fascina a partes iguales, recordándonos que lo raro también puede ser hermoso. En los rituales de cortejo, el pico vuelve a ser protagonista. Los cálaos terrestres sureños se acarician con sus picos, los entrechocan en juegos sonoros que parecen un idioma secreto y los usan como parte de un despliegue donde la fuerza y la ternura se entrelazan. En ese instante, el pico deja de ser un arma para convertirse en puente de comunicación, probando que incluso las herramientas más duras de la naturaleza pueden transformarse en símbolos de unión.
Los nidos, a diferencia de otras aves, suelen construirse en cavidades de árboles gigantes o incluso en grietas rocosas. Allí, el pico del cálao cumple otra función: recoger ramas, hojas y arcilla para reforzar el refugio. Curiosamente, las hembras de esta especie sellan la entrada del nido con barro, dejando solo una pequeña abertura por donde el macho les pasa alimento. Sin ese pico poderoso, este sistema de protección sería imposible, demostrando una vez más su papel esencial en la continuidad de la especie. Un dato poco conocido es que estos cálaos, a pesar de su tamaño imponente, pueden vivir en grupos familiares que mantienen lazos durante años. Y es el pico el que refuerza esa vida social. Con él alimentan a sus crías, comparten comida con la pareja y hasta defienden a la comunidad de depredadores. Lejos de ser un simple instrumento de caza, este pico se convierte en un eje de cooperación y cuidado colectivo. Su rareza no solo se mide en lo físico, sino también en su papel ecológico. El cálao terrestre sureño es un ingeniero del ecosistema. Al dispersar semillas y controlar poblaciones de pequeños animales, garantiza un equilibrio vital en la sabana. Su pico, extraño y descomunal, es la herramienta que hace posible este rol. Sin él, la cadena se vería incompleta, mostrando cómo la evolución ha esculpido cada detalle para sostener la vida. Hoy, sin embargo, esta especie enfrenta serias amenazas por la pérdida de hábitat y la caza. Muchos lo consideran un trofeo por su aspecto inusual. Pero contemplarlo con atención nos invita a una reflexión más profunda. Ese pico curvado y monumental, que a primera vista parece solo una rareza, es en realidad el resultado de millones de años de adaptación. Defender al cálao terrestre sureño es proteger un testimonio viviente de la historia natural, un recordatorio de que en lo extraño habita también lo esencial. En los humedales donde el agua se convierte en espejo y la vida se multiplica en cada rincón, aparece una figura delgada, elegante y singular: el zanco de cuello negro. Su cuerpo parece dibujado con precisión, con largas patas de color rosado intenso que lo elevan sobre el agua como si caminara en zancos. Sin embargo, lo que lo trae a esta lista de aves con los picos más extraños del planeta no son sus patas, sino ese pico fino, largo y perfectamente recto, semejante a una aguja natural que parece desafiar la fragilidad de su silueta. El pico del zanco de cuello negro es una herramienta de precisión quirúrgica. Con él recorre la superficie del agua y el fango poco profundo en busca de insectos, pequeños crustáceos y larvas. Su delgadez extrema y su longitud le permiten alcanzar presas que otros pájaros pasarían por alto,
actuando como un delicado punzón que extrae vida donde parece no haberla. Es un pico diseñado para la paciencia, para hurgar en los rincones del barro y capturar alimento invisible a simple vista. Sus colores también lo convierten en una joya de la naturaleza. El contraste de su plumaje blanco con las alas negras satinadas y el cuello oscuro le da un porte elegante y refinado. En vuelo, sus alas alargadas y su pico recto forman una línea perfecta, como si fueran flechas lanzadas sobre los cielos. En los espejos de agua de América, desde el sur de Canadá hasta el norte de Chile, esta ave recuerda la sutileza con la que la naturaleza moldea la vida para adaptarla a su entorno. En época de cortejo, el pico del zanco no solo sirve para alimentarse, también se convierte en un lenguaje de gestos. Macho y hembra se acarician el plumaje y se rozan con sus picos en rituales llenos de ternura, como si aquel fino instrumento, tan aparentemente rígido, pudiera transformarse en un símbolo de afecto. Sus danzas son coreografías delicadas donde el agua refleja cada movimiento, reforzando la idea de que la belleza puede encontrarse en lo simple y lo sutil. Los nidos de esta especie suelen ubicarse en pequeñas islas o montículos de barro en medio de lagunas. Son refugios humildes, pero seguros, donde el pico vuelve a tener protagonismo, pues lo utilizan para modelar la tierra y dar forma a la cuna de sus polluelos. En estas labores de construcción, se revela que aquel pico, diseñado para la precisión de la caza, también puede ser una herramienta versátil para moldear barro y plantas acuáticas. Un dato que pocos conocen es que, pese a su apariencia delicada, el zanco de cuello negro es un ave audaz. Si percibe peligro cerca de sus nidos, no duda en lanzarse en vuelos rasantes, gritando con insistencia y hasta golpeando con su pico si es necesario. Ese instrumento que parece frágil y fino se transforma en un arma defensiva cuando la supervivencia de su descendencia está en juego. Su rareza no radica en colores extravagantes ni en un tamaño descomunal, sino en la armonía entre fragilidad y resistencia. El pico del zanco de cuello negro es la metáfora perfecta de la naturaleza. Una aguja de vida, un trazo minimalista capaz de sostener generaciones enteras. Este equilibrio lo convierte en uno de los exponentes más fascinantes dentro de las aves con picos extraños y únicos en el planeta. Hoy, sin embargo, sus humedales se ven amenazados por la expansión humana, la contaminación y la pérdida de hábitat. Proteger al zanco de cuello negro no es solo salvar a un ave con un pico excepcional, es también preservar los ecosistemas que nos recuerdan la interdependencia de toda la vida. Su pico largo y fino no es solo un rasgo anatómico curioso, es el símbolo de un mundo que debemos cuidar para que siga siendo espejo de belleza y supervivencia.
En las lagunas salobres y en las extensas marismas donde el agua adquiere tonalidades que cambian con la luz, aparece una de las aves más icónicas del planeta, el flamenco rosado. Su silueta alargada, sus patas como zancos y su plumaje teñido de un rosa delicado lo convierten en un espectáculo inolvidable. Sin embargo, lo que realmente lo sitúa en esta lista de las aves con los picos más extraños del planeta es su curiosa y única herramienta de alimentación. Un pico curvado hacia abajo, grueso en su base, afinado en su extremo, y diseñado con una perfección que parece imposible. El pico del flamenco rosado no se asemeja al de ninguna otra ave acuática. Está invertido, con la mandíbula superior más pequeña que la inferior, lo que le permite alimentarse al revés, literalmente cabeza abajo. En este gesto singular, el ave filtra diminutos organismos como algas, crustáceos y plancton del agua. Una serie de láminas internas, parecidas a cerdas, actúan como un colador natural, separando el alimento microscópico del barro y el agua. Es un mecanismo tan extraño como ingenioso, que revela hasta qué punto la evolución puede moldear la vida para aprovechar los recursos más diminutos. El color rosa que lo hace célebre también está ligado a su pico. Cada vez que se inclina para filtrar el agua, ingiere organismos ricos en pigmentos llamados carotenoides, los mismos que tiñen su plumaje con tonos que van del blanco rosado hasta un fucsia encendido. Así, el pico no solo es un instrumento de supervivencia, también es el pincel que, de manera invisible, pinta al flamenco con los colores que lo convierten en símbolo de gracia y belleza. En el cortejo, los flamencos despliegan coreografías grupales en las que los picos también participan. Cientos de aves mueven sus cabezas al unísono, girándolas de un lado a otro en una danza sincronizada que parece más un ritual ceremonial que un simple acto de apareamiento. En esos movimientos, el pico no solo se muestra como herramienta de alimentación, sino también como estandarte de pertenencia y de unidad, una especie de lenguaje visual que fortalece los vínculos de la colonia. Los nidos, construidos en suelos fangosos, también ponen a prueba la versatilidad del pico. Con él, los flamencos moldean montículos de barro en forma de conos, donde depositan un único huevo que se eleva por encima del nivel del agua. Así, el pico pasa de ser un filtro delicado a convertirse en pala y arquitecto, demostrando que su rareza no está limitada a una sola función. Esa misma herramienta que selecciona el alimento más pequeño, también da forma a un refugio sólido para la nueva vida. Un dato poco conocido es que los flamencos no nacen con el pico curvado. Los polluelos tienen picos rectos, y solo con el crecimiento adoptan la forma arqueada que caracteriza a los adultos. Durante ese tiempo,
Los padres alimentan a sus crías con una especie de leche de buche, rica en nutrientes, hasta que los pequeños desarrollan la capacidad de filtrar por sí mismos. Este cambio paulatino muestra cómo incluso dentro de una sola especie, el pico es un viaje evolutivo en miniatura. Su rareza se encuentra en esa contradicción hermosa. Un ave enorme y elegante que basa toda su supervivencia en un pico adaptado a la delicadeza de lo diminuto. Mientras otras aves dependen de la fuerza o la velocidad, el flamenco triunfa gracias a la precisión de un filtro biológico que lo conecta con los organismos más pequeños del ecosistema. Esa relación íntima entre lo majestuoso y lo microscópico lo convierte en un emblema de rareza y equilibrio natural. Hoy, las poblaciones de flamencos se enfrentan a la degradación de los humedales, la contaminación y el turismo desmedido que invade sus colonias. Cada vez que un flamenco inclina su cabeza y filtra agua con su pico, nos recuerda que la belleza del planeta depende también de procesos silenciosos e invisibles. Cuidar sus hábitats es asegurar que este filtro viviente siga transformando barro en color y que su pico, extraño y maravilloso, continúe siendo símbolo de elegancia y de resiliencia en la naturaleza. En las orillas del Nilo y en los humedales africanos donde el agua se confunde con el cielo, se mueve con paso lento y reverente una figura que parece salida de un mural antiguo, el ibis sagrado. Con su plumaje blanco como el marfil y sus alas rematadas en negro brillante, este ave transmite una serenidad casi mística. Pero es su pico, largo, arqueado y oscuro, el que lo convierte en protagonista de nuestra lista. Una herramienta extraña y fascinante que le da un aire enigmático, a medio camino entre lo sagrado y lo terrenal. Ese pico curvado hacia abajo es una aguja versátil, diseñada para explorar el fango y alcanzar presas invisibles. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, el ibis introduce su pico en el agua lodosa, tanteando insectos, crustáceos, peces pequeños y hasta ranas. Su forma arqueada le permite explorar recovecos imposibles para otras aves, convirtiéndolo en un buscador incansable de vida escondida. Cada curva de su pico es una adaptación milenaria que le ha permitido sobrevivir en ambientes cambiantes. Lo que hace aún más raro y bello a este pico es que no solo tiene una función práctica, también evoca un simbolismo profundo. En el antiguo Egipto, el ibis sagrado fue venerado como encarnación del dios Tot, deidad de la sabiduría y la escritura. Su pico, alargado y curvo, se interpretaba como pluma y pincel divino, el instrumento que escribía las palabras de los dioses en la arena del tiempo. Pocas aves han logrado trascender lo biológico para convertirse en símbolo eterno, y el ibis lo consiguió gracias a ese pico singular. En época de cortejo,
Su pico vuelve a ser protagonista en las interacciones entre machos y hembras. Aunque no despliega colores llamativos ni cantos melodiosos, el ibis utiliza el contacto de los picos y movimientos sincronizados como lenguaje de atracción. El roce de sus picos en el aire o sobre el plumaje es un gesto delicado, un recordatorio de que hasta las herramientas más austeras pueden transformarse en puentes de ternura. Los nidos del ibis sagrado son coloniales, levantados en árboles cercanos al agua o sobre juncales espesos. Allí, el pico vuelve a demostrar su versatilidad. Recoge ramas, hojas y barro, acomodándolos con precisión para dar forma a una cuna segura. En este contexto, aquel instrumento curvado deja de ser una aguja de caza para convertirse en una pala de arquitecto, garantizando la supervivencia de la siguiente generación. Un dato poco conocido es que, gracias a su pico, el ibis también desempeña un papel ecológico crucial, actúa como controlador natural de plagas. Sus incursiones en arrozales y humedales eliminan insectos y pequeños animales que, de otra manera, se multiplicarían en exceso. De esta forma, ese pico que parece extraño o poco agraciado se convierte en aliado silencioso de la agricultura y del equilibrio natural. La rareza del ibis sagrado radica en la armonía entre lo simbólico y lo biológico. Su pico oscuro y arqueado, lejos de ser un capricho de la evolución, es un recordatorio tangible de que la forma siempre responde a la función. Y, en su caso, esa función se ha convertido también en metáfora, el instrumento que escribe la vida en el barro de los humedales. Esa doble dimensión lo hace uno de los seres alados más singulares y venerados del planeta. Hoy, sin embargo, la expansión urbana, la contaminación de los humedales y la persecución en algunos lugares han reducido su número en varias regiones. Contemplar al ibis sagrado con su pico arqueado debería invitarnos a reflexionar. Protegerlo no es solo salvar un ave extraña y hermosa, es mantener viva una memoria cultural y ecológica que nos conecta con la antigüedad y con el delicado tejido de la vida en los humedales. Cada curva de su pico nos recuerda que lo raro es, muchas veces, lo más esencial. Cuando el último aleteo se pierde en el horizonte y la luz del día se disuelve en silencio, queda claro que los picos de estas aves no son meros instrumentos de supervivencia. Son poemas tallados en hueso y queratina, esculturas vivientes que narran la historia de la evolución. Cada curva, cada filo y cada rareza es un recordatorio de que la vida, en su infinita creatividad, nunca se repite y siempre sorprende. Son símbolos de resiliencia y belleza, testigos de un planeta que aún guarda secretos capaces de dejarnos sin aliento.
Pero esa belleza no puede sostenerse sin nuestra acción. El destino de estas aves y de sus extraordinarios picos está atado al futuro de los ecosistemas que compartimos. Protegerlos es un acto de respeto hacia la naturaleza y hacia nosotros mismos. Porque si aprendemos a cuidar lo raro, lo frágil y lo hermoso, descubriremos que también estamos cuidando la esencia de la vida en la Tierra. Y en esa unión, entre el ser humano y las aves, tal vez encontremos la clave para un futuro donde la rareza siga siendo sinónimo de esperanza. Hoy, más que nunca, nuestro deber es proteger a estas aves y sus picos extraordinarios, porque en cada uno de ellos se esconde un legado de millones de años de evolución que no podemos permitir que se pierda. Cuidar sus hábitats, reducir nuestra huella sobre el planeta y valorar la diversidad que nos rodea no es solo un acto de conservación, es una promesa con las generaciones futuras. Que la rareza y la belleza de la vida sigan volando libres en nuestros cielos. Te invitamos a que nos apoyes dejándonos un like y viendo uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Nos vemos pronto.